Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al módulo de evaluación de proyectos de inversión. En este módulo vamos a tener, como los restantes, 2 clases de 40 minutos y un cuadernillo con un material que hemos preparado especialmente para esto, sumado a una serie de notas bibliográficas, entre las que incluimos algunos de los resúmenes que nos parecieron los mejores para este nivel introductorio del curso, que son un primer capítulo de Decisiones de Inversión Pública, que es un libro del Ministerio de Planificación del Gobierno de Chile, quizás uno de los mejores organismos de planeamiento y evaluación de proyectos que tenemos en Latinoamérica. Un capítulo, 2 capítulos referidos al tema del libro clásico de Ángel Ginestar, también un consultor argentino con vasta experiencia en la temática de evaluación de proyectos. Un capítulo sobre sistemas de inversión de un libro publicado por Orlando Braselli, otro economista argentino también especialista en el tema, y 2 capítulos publicados aquí en Santa Fe, uno perteneciente a un libro de Hugo Arrillaga, referido a métodos, criterios y métodos de evaluación de proyectos, y un capítulo de un libro mío referidos a etapas y fases en la evaluación de proyectos. Bien, nosotros vamos a empezar la exposición de este tema ubicando el contexto en el que se desenvuelve la temática de proyectos. En primer lugar, un proyecto puede considerarse en forma aislada o en el marco de un proceso de planeamiento. Esto puede ser así, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Un proyecto considerado en forma aislada, un poco que reniega de los requerimientos del contexto, es decir, aparece con una escasa articulación con los otros componentes del contexto en cuanto a las exigencias, a las metas, a los objetivos que se procuran con ese proyecto. Mientras que sí está inserto en un proceso de planeamiento, debe articularse con las restantes iniciativas de inversión y proyectos en curso de inversión que componen el conjunto de las actividades que se están ejecutando en el marco de ese plan determinado. Para esto nosotros tenemos que ubicar dos aspectos en particular. Digamos. Primero, ¿qué entendemos por planeamiento? Y luego, ¿qué entendemos por proyecto? En el medio hay una categoría intermedia que es la que refiere a programa. Pero empecemos por el concepto de planeamiento. Vamos a la transparencia. En ella, ustedes pueden ver en primer lugar que nosotros señalamos el planeamiento como una actividad, en primer lugar, deliberado y permanente. Es decir, que el planeamiento no es un fenómeno aislado. En segundo lugar, el objeto del planeamiento no es que se cumplan a rajatabla todas las previsiones, sino que lo que procura es racionalizar el proceso de tomas de decisiones. Más aún, un proceso de planeamiento debe prever la posibilidad de correcciones en el curso del mismo proceso. Quiere decir que el propio plan es un insumo para las adecuaciones que se van haciendo en el curso de su ejecución. Y respecto a los objetivos del plan, hay que tener en claro que hay fines que están preestablecidos en el momento en que se planea, y esos fines establecidos se logran mediante la aplicación de ciertos recursos en un horizonte dado. Como ustedes ven, este es un marco general para ubicar el tema del planeamiento. Un plan supone en general una actividad que se desenvuelve en varios niveles, que abarca diversas temáticas, que comprende diversos organismos. En general, un plan remite a una entidad de carácter más complejo. Normalmente un plan se articula o se estructura en programas. Los programas no son otra cosa que unidades temáticas diferenciadas, con diferenciación ya sea jurisdiccional, porque corresponden a determinadas responsabilidades específicas dentro de la entidad que estamos hablando,
y en segundo lugar con un horizonte temporal determinado. O sea que tenemos en primer lugar el plan, en segundo lugar el programa o los programas, y en último lugar tenemos los proyectos, que son algo así como los ladrillos con los cuales se construye el edificio de la planificación. Vayamos a esta placa donde tenemos algunas definiciones respecto de proyectos. En primer lugar, hablamos de serie de actividades. En segundo lugar, tiempo determinado. Ya estamos aquí estableciendo los recortes que permiten identificar la idea de proyecto. En cuarto lugar, hablamos que debe disponerse de recursos. Tiene que haber una única unidad de dirección y una meta, que es la que se procura alcanzar. Todo ello debe ser objeto de evaluación. Las otras dos definiciones son definiciones que vamos a utilizar más adelante, que ustedes tienen en el cuadernillo y que tienen allí comentarios al respecto. Sigamos con la temática de proyectos. Cuando hablamos de proyectos, siempre hablamos de proyectos de inversión. En primer lugar, hay una definición, hay una idea muy genérica y comprensiva de proyecto que nos remite a que el proyecto no es solo el hacer algo, no está referido solo a las transformaciones materiales, a las intervenciones materiales sobre la realidad, sino que significa sacrificar recursos por un lado y aplicarlos a la obtención de determinadas metas. Un proyecto puede no involucrar recursos financieros. Un proyecto puede involucrar, por ejemplo, recursos ociosos. Un proyecto puede no significar beneficios de naturaleza financiera o monetaria. Simplemente puede tener como objetivo mejorar la calidad de prestación de un servicio o eficientizar la actividad de un organismo de la administración pública. Quizás la definición más genérica es la que dimos al inicio. Un proyecto significa sacrificar recursos que están aplicados hoy en un lugar para volcarlos en otro lugar y obtener determinados resultados. Ello nos lleva a qué diferencia los proyectos entre sí, que usted lo tiene al final de esta placa, donde dice que la finalidad puede ser comercial o social, los objetivos que se proponen y los tipos de bienes que procuran obtener, digamos. Esta idea de comercial o social refiere a que hay proyectos que son de naturaleza específicamente privada, que no es el objeto específico de este curso, y otros que son de naturaleza pública. Todo lo social está vinculado a lo público, o sea, la satisfacción de necesidades de carácter público. Bien, pasemos a la próxima transparencia. La fase de preinversión. Aquí hacemos una acotación preliminar. Todo el proceso de materialización de la inversión, es decir, de que aparece la idea hasta que se concreta en un proyecto, que se resuelve en un proyecto y que satisface determinados objetivos, transita diversas fases. Lo vamos a explicar más adelante, pero por ahora anticipemos que hay una fase que se llama de preinversión, que son todas las actividades que se desenvuelven antes de comenzar a ejecutar materialmente el proyecto. Cuando se comienza a ejecutar el proyecto hablamos de la fase de inversión y posteriormente, cuando está materializado y empieza a brindar resultados, por ejemplo a producir, estamos hablando de la fase de operación del proyecto. Pues bien, en esta fase de preinversión existen diversas actividades. En primer lugar, vamos a esta placa y aquí vemos que la primera actividad es la identificación del proyecto. ¿Qué significa identificar? En primer lugar, para que exista un proyecto tiene que haber un problema o una oportunidad, un problema no resuelto o una oportunidad no aprovechada. Un problema significa un grado de insatisfacción en un sector de la comunidad. Una oportunidad significa una posibilidad de obtener beneficios o de obtener un mejor posicionamiento o de producir o generar con mejor calidad y de mejor forma un bien, un servicio que se está obteniendo, prestando en este momento. Entonces el proyecto nos lleva enseguida
a la idea de que hay una situación, un deseo insatisfecho que hay que atender, y en segundo lugar nos debe llevar a la idea que hay diversas alternativas para lograrlo. Sigamos con la placa siguiente. Para avanzar en este proceso de conocimiento y de preparación del diagnóstico e identificación del proyecto, nosotros tenemos que transitar por diversas fases, digamos. En primer lugar, realizar el diagnóstico y la perspectiva de formulación. ¿Qué significa el diagnóstico? Significa relevar el conocimiento que hay sobre el tema. Significa realizar los estudios, buscar la información, buscar los antecedentes que nos permitan identificar el grado de conocimiento que hay sobre el problema. En segundo lugar, la definición de la imagen objetivo. Identificado el problema o la oportunidad, tenemos que ir a lograr lo que queremos obtener. Esa es la idea del contraste, el deseo que nosotros procuramos satisfacer y que nos sirve como imagen de contraste con la cual vamos a comparar los objetivos que vayamos logrando en la medida que este proyecto se materialice. Esto nos lleva al tercer punto, que dice definición de la situación actual y su proyección futura. Es decir, en qué grado de satisfacción nos encontramos hoy y qué es lo que prevemos, en qué grado de satisfacción prevemos que se va a encontrar a futuro. Esto nos lleva a la meta, nos lleva a identificar la magnitud de la satisfacción incremental que nosotros procuramos atender con este proyecto. En cuarto lugar, nos lleva a la idea de identificar situaciones problemáticas que nos remite al primer aspecto, al origen de la idea del proyecto, es un problema que genera una situación de insatisfacción, y a la identificación de actores involucrados. Esta identificación de los actores involucrados, que es un aspecto generalmente poco atendido en los proyectos, es muy significativo porque todo proyecto genera una intervención sobre la realidad que hace que haya personas que tengan el carácter de beneficiarios, otras que tengan el carácter de víctimas del proyecto y otros que de alguna u otra manera aparezcan impactados por los resultados del proyecto. Cuando el proyecto se materialice, ya generalmente se reciben las opiniones exposes y las opiniones tardías de estos actores involucrados. Lo conveniente es involucrar el conjunto de actores del momento mismo en que se inicia la tarea de identificación de este proyecto. Y en último lugar, tenemos la identificación preliminar de alternativas. ¿Qué quiere decir identificación preliminar de alternativas? Todo problema tiene generalmente más de una solución posible. Y un error común es pensar que los proyectos asociarlos a una tecnología dada para la resolución de un problema. Si, nosotros tenemos un ejemplo en el cuadernillo donde señalamos un proyecto que refiere a las condiciones de inferioridad en que se daban clases en escuelas rurales aisladas del centro y del norte santafesino, donde el problema principal de la baja calidad de la educación era la inexistencia de energía eléctrica. Esa inexistencia de energía eléctrica hacía que no tuviesen equipos bombeadores y por ende agua potable para atender las necesidades del maestro que residían en los lugares y la de los alumnos, que no tuviesen equipos didácticos como televisores y proyectores, que no tuviesen posibilidad de cualquier otro equipo que demandase energía. Pues bien, el problema identificado era ese, la baja calidad de la prestación del servicio de educación y la baja calidad en que se desenvolvía la vida del maestro. Las alternativas para proveerlo son todas alternativas tecnológicas. Unas pueden ser con equipos de provisión con motores de explosión, provisión de energía, la otra puede ser extensión de la red y la otra puede ser provisión de energía con paneles fotovoltaicos aprovechando energía solar. Estas alternativas, cada una de ellas tiene determinadas particularidades y determinados costos y determinadas ventajas. Pues bien, un proyecto debe identificar todas estas alternativas, desarrollarlas
a lo largo de la fase de preinversión, para que luego pueda ser evaluado y decir cuál de ellas es la más conveniente según los objetivos de los actores involucrados y según los objetivos del equipo que prepara y que va a afrontar los costos del proyecto. Sigamos. El diagnóstico, bueno, nos hemos referido recién a este punto, lo mismo que la definición de imagen objetivo. Yo en realidad había omitido ir pasando cada una de estas transparencias. Vemos aquí en la identificación del problema cómo aparece esta línea que indica el futuro probable y el futuro deseado, es decir, entre ambos aparece un diferencial que es la magnitud del problema existente en un horizonte temporal dado. Lo que procura el proyecto es acercar la línea del futuro probable, levantarla de manera que esté lo más cerca posible de la línea del futuro deseado en un momento dado del horizonte temporal que estamos hablando. Nosotros hablamos de problemas u oportunidades, porque el sacrificio de recursos para aplicarlo, por un lado, a la solución de problemas y por el otro lado, a la satisfacción de oportunidades. A la búsqueda y utilización de oportunidades. ¿Qué significa una oportunidad? Esto se usa fundamentalmente en el área de los proyectos privados. Oportunidades se los puede resumir a oportunidades de ganancias. Es la visión más genérica. Pero oportunidades pueden ser también la posibilidad de mejorar un servicio, mejorar la calidad de un servicio, o ampliar el área de cobertura de un servicio, o hacer más eficaz su prestación. Esas son oportunidades que permiten alcanzar esos objetivos y para lo cual hay que aplicar recursos. También puede ser, en el ámbito del sector privado, como les decía, mejorar el nivel de ganancias por un lado, o a veces no solo incrementar el nivel de ganancias, sino también mejorar las posibilidades de sostenibilidad de la empresa en el largo plazo, porque la búsqueda de ganancias nunca es una búsqueda de corto plazo, sino que es una búsqueda de largo plazo. Sigamos con la idea de identificación preliminar de alternativas. En esta identificación preliminar de alternativas, tal como señalamos en el ejemplo que decíamos recién, deben exponerse los problemas que se identifican y cuáles son las causas. ¿Quiénes son los actores que están involucrados en el problema que se ha identificado y los espacios de tensión posibles de generar entre esos actores? Para esta actividad de diagnóstico no hay normas, no hay reglas. La primera actividad debe ser ir a los bancos de proyectos, buscar las experiencias similares, revisar las experiencias precedentes. Si allí no es suficiente, debe bucearse en los libros, debe bucearse el material bibliográfico antecedente. Y por último, debe hacerse análisis interdisciplinario. Para concluir con esta primer parte de identificación de proyecto, podemos decir que el proyecto está identificado cuando se cumplen las condiciones que señalamos en esta placa. Primero, cuando se precisaron los problemas. 2, cuando hubo una adecuada relación entre los problemas y las causas. Allí colocamos también otro ejemplo sobre la confusión de un problema vial con un problema de tránsito, que aclara perfectamente cómo la confusión de problemas y causas, o de causas que generan los problemas, lleva generalmente a decisiones de inversión inadecuadas, digamos. En general se invierten en resolver problemas que no son exactamente los identificados en el proceso de preparación del proyecto. En tercer lugar, hay que ver desde dónde se hace el proyecto. Si el proyecto se hace desde los beneficiarios, el proyecto participativo, o si se hace de un organismo que tiene responsabilidad sobre la operación del proyecto, o si se hace el proyecto desde un sector externo al ámbito institucional en que está involucrada la actividad específica en ese caso. En cuarto lugar, si se definió la imagen objetivo, es decir, si está clara la línea, la meta a la cual se quiere llegar.
En quinto lugar, si están ordenados los objetivos del proyecto. Esto tiene relación con lo siguiente, con la línea de diagnóstico y la evolución en el tiempo, y con la meta, que como consecuentemente aparece a partir de esa línea de diagnóstico. En séptimo lugar, volvemos a los actores, que generalmente son los convidados de piedra de los proyectos, y cuando no se consideran las voluntades y las expectativas de los actores, es cuando los proyectos empiezan a manifestar problemas en su etapa de materialización, cuando ya es tarde, o generalmente es un poco tarde para reformularlos. Y por último, cuando tenemos la certeza de que se han explorado todas las alternativas posibles de solución. Aquí nosotros podemos decir que está el proyecto claramente identificado. Esta es la primera parte. Pasamos ahora a las fases de preparación del proyecto, que es la que les mencioné brevemente antes. Vamos a ver algunas transparencias, y en segundo lugar el proceso de formulación del proyecto, con lo cual terminaríamos o casi terminaríamos este tema en esta primera clase. Bueno, seguimos con evaluación de proyecto. Hasta aquí vimos identificación de proyectos de inversión, que es la primera de las etapas con que el lugar por donde se empieza a materializar la inversión cuando ésta se formaliza de manera metodológicamente adecuada. El proceso de identificación es generalmente el más subvalorado, poco apreciado, dado que generalmente se asocia la evaluación de proyectos con las estimaciones sobre rentabilidad. Toda la experiencia indica que las actividades que son tan primeras en el proceso de evaluación, precisamente esta, la identificación de proyectos, son significativamente más importantes que las restantes. Esto tiene vinculación con lo que ustedes vieron en el módulo 4, cuando se habla de marco lógico, es decir, pensar los proyectos en medio de una situación donde existen recursos generalmente escasos, donde existen presupuestos limitados y donde hay necesidades para satisfacer que superan holgadamente estos recursos. Esto nos obliga a que cuando haya una decisión de aplicar recursos a una cierta actividad, esa sea la más prioritaria, la de mayor impacto, en definitiva, que sea la mejor opción donde aplicar estos recursos. Para lograr esto es que se realizan todas estas tareas que nosotros vimos, que empiezan con la identificación y concluyen con el proceso de ejecución y puesta en marcha de los proyectos. Ahora vamos a al segundo momento, que es la formulación de un proyecto. Vamos a la placa. Nosotros, ¿qué es formular un proyecto? Formular un proyecto es prepararlo, simplemente. Está dado el problema, está identificado en el proceso, valga la redundancia, de identificación, están prefiguradas las alternativas. Ahora hay que desarrollar un conjunto de estudios que muestren que ese proyecto es viable, por un lado, y por el otro lado, que aporten parámetros, que aporten información que permita su evaluación. Es decir, de aquí sacamos varios conceptos. En primer lugar, un conjunto de estudios. En segundo lugar, que ese proyecto sea viable. Que sea viable no quiere decir que sea el mejor proyecto, simplemente quiere decir que sea posible ejecutarlo. En tercer lugar, que en el proceso de preparación se produzca la suficiente información que permita diseñarlo definitivamente y evaluar. Vamos ahora a una vinculación entre lo que son las fases de preparación del proyecto y cada una de las actividades que se realizan en ello. Ustedes pueden ver aquí, en primer lugar, tres grandes etapas que nosotros las habíamos anticipado. Una, la preinversión; la segunda, la de inversión y operación, que pueden ir separadas o juntas, son dos actividades diferentes, pero están muy interrelacionadas entre sí; y la última, la liquidación o desactivación. En la preinversión se componen
básicamente tres actividades principales. La identificación, que es lo que vimos hasta ahora, la formulación, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, y posteriormente la evaluación, que es el último punto de nuestro módulo. Cuando un proyecto se formula, quiere decir, como decíamos recientemente, que se prepara este conjunto de información para que se pueda dar una opinión fundada respecto de su conveniencia. Si ustedes, ¿qué quiere decir dar una opinión fundada respecto de su conveniencia? Quiere decir que antes que se ponga el primer ladrillo, es necesario precisar si la alternativa que se ha seleccionado es la mejor, en primer lugar. En segundo lugar, si ese proyecto es el que debe estar primero en la lista de prioridades respecto de las restantes demandas de inversión. Esto es lo que nosotros llamamos evaluación ex ante, es una evaluación que permite asegurar que la inversión que se va a realizar sea de calidad suficiente, que permita disponer, sacrificar esos recursos de otro lugar y aplicarlos aquí. Por eso ustedes recuerdan en la transparencia, entre el proceso de evaluación y el de formulación, había una flechita que indicaba la toma de decisión. En rigor de verdad, esta actividad de formulación y evaluación a veces se confunden, y a veces, de manera inconveniente, sin duda, se realizan por los mismos equipos. En realidad deberían tener dos miradas diferentes, porque quienes participan de la formulación de los proyectos generalmente desarrollan una serie de adhesiones e involucramientos personales con los proyectos que hacen que estos equipos a veces puedan perder la necesaria objetividad que debe tenerse para evitar sesgos en los resultados que se producen, digamos. Por eso es conveniente separar la formulación y la evaluación. Si en cambio debe haber una adecuada interrelación, una especie de feedback, digamos, de ida y vuelta entre el que formula o el equipo que formula y el equipo que evalúa. Porque muchas veces los proyectos avanzan como si fueran como en forma de espiral, digamos, dan sucesivas vueltas, pareciera que están en el mismo lugar, pero en realidad cada vez se está llegando más al centro, que es el momento de la decisión, digamos. Ese momento de la decisión es la toma de decisión. Con esto concluye el periodo de preinversión, con lo cual se pasa a la inversión. Aquí hay, a caballo entre la preinversión y la inversión, una última tarea de preparación, que es el diseño definitivo. Un proyecto no debe realizarse en su ingeniería de detalle hasta que no esté evaluado y aprobado y seleccionado para ejecutar. Recién allí es razonable hacer los gastos que demanda la ingeniería de detalle, porque son gastos muy significativos, muy importantes. Entonces, esos hay que ejecutarlos en la medida que se justifique por el hecho de que ese proyecto se va a ejecutar. En la inversión y operación, si nosotros volvemos a la transparencia, vamos a encontrar que hay dos actividades. Una es de monitoreo, que es una actividad de seguimiento. El monitoreo significa comprobar si lo que se está ejecutando tiene que ver con lo que estaba previsto en el proyecto. Mientras que la evaluación de proceso, como ustedes ven, tiene una flecha que la vincula con la toma de decisión, están constituidas por esas actividades en aquellos proyectos donde no se puede tener un grado de certeza del rumbo a la ejecución, de modo tal que a un determinado momento de la ejecución o de la operación puede haber una evaluación, que aquí se llama de proceso, que permite corregir los rumbos. Por eso esto realimenta la decisión, y nosotros decíamos que la propia preparación del proyecto es un insumo que permite reformularlo y corregirlo. Y la última etapa la constituye lo que llamamos evaluaciones post. Otra actividad que también está poco desarrollada, que está poco valorada, y sin embargo es una actividad realmente significativa, porque es frecuente, lamentablemente frecuente, encontrar errores que se cometen más de una vez. Los bancos de proyectos, los sistemas de inversión pública, con el acopio de la información y de los indicadores sobre las performances de los proyectos que han sido ejecutados, procuran contribuir a disminuir ese tipo de errores, digamos. Eso es lo que permite
la evaluación ex post, de manera que no tropecemos dos veces con la misma piedra. ¿Qué logramos con esta actividad con este ciclo de la vida de los proyectos de inversión? En lo que refiere a la primera etapa, que es la evaluación de alternativas, que es la etapa de formulación. En primer lugar, se expone, ordena y jerarquiza y posteriormente selecciona la mejor alternativa. La mejor alternativa se corresponde siempre con un proceso de construcción de información, de producción de información, que permitan que los proyectos sean comparables. Ese es el primer resultado. El segundo resultado coloca el proyecto en condiciones de realizar el diseño definitivo, lo que decíamos recién, comúnmente llamado proyecto ejecutivo. En tercer lugar, se asegura su factibilidad. Por último, permite evaluar la razonabilidad de la ejecución. Es decir, toda esta información es la que permite a un equipo o a una persona en forma independiente dar una opinión fundada sobre la razonabilidad de la ejecución de ese proyecto. Bien. Ahora, ¿cuándo se produce esta evaluación de razonabilidad del proyecto? Los proyectos, así como atraviesan distintas etapas, van logrando diversos niveles de definición en sus detalles. Esos niveles de definición en sus detalles se refieren, tal como lo exponemos en la transparencia siguiente, que son etapas de la formulación. Aquí hablamos de idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, etc. Estos son grados de materialización del documento del proyecto, de los estudios que contiene el proyecto. Cuando nosotros planteamos una idea, no es más que una identificación preliminar del problema y una identificación de la relevancia que tiene y de la posibilidad de ser resuelto. Cuando hablamos de perfil, ya aparecen algunos costos, aunque sean muy globales, precisados. Una etapa posterior, si el proyecto tiene una envergadura tal que merece que se siga estudiando, es la de prefactibilidad. En la prefactibilidad ya se analizan alternativas. Y cada una de las alternativas se analizan con un mayor grado de certeza en sus costos y en los beneficios que se esperan del proyecto. Allí se admiten errores del orden del 20 o el 30 o el 40%, digamos. Porque se trabaja en general con información secundaria sin producir información específica para ese proyecto. Cuando pasamos a la etapa siguiente, que es la última etapa de la preinversión, la etapa de factibilidad, sí se debe llegar a un nivel de certidumbre bastante mayor, de manera tal que se pueda seleccionar entre las distintas alternativas que han venido quedando en pie en las etapas anteriores, se pueda seleccionar aquella que tenga mejor performance, es decir, que haya sido evaluada como la de que provea en mayor magnitud beneficios en relación con sus costos, digamos, si pensamos en un análisis de tipo financiero. Esto no quiere decir que la decisión de ejecución, porque aparece el diseño ejecutivo y luego la contratación y ejecución, no quiere decir que la decisión de ejecución deba transitar por todas estas etapas para poder ejecutarse, porque un proyecto muy simple puede ejecutarse a lo mejor con el perfil, porque es tan nítido y clara la conveniencia de su ejecución que a lo mejor con poca información reunida puede ejecutarse. Hay otros, en cambio, que deben llegar hasta la etapa de factibilidad. Luego de la contratación y ejecución se pone en marcha o se opera, depende del tipo de proyecto, y por último la fase de liquidación es la fase donde se remueven los rezagos del proyecto para el caso que se trate de proyectos que realmente lleguen a esa etapa. ¿Qué estudios se realizan en esta etapa? En primer lugar, los estudios de viabilidad. Vamos a hacer ahora un breve resumen
y luego lo vamos a analizar en particular. Los estudios de viabilidad permiten conocer los impactos que la intervención, o sea, que el proyecto genera sobre la realidad. Nos puede decir, a través de esos impactos que pueden ser técnicos, ambientales, financieros, organizacionales, jurídicos, etcétera, si el proyecto es viable o no, o sea, si es posible hacerlo o no. Y en segundo lugar, en el caso en que no sea posible hacerlo, nos permite decir ese proyecto qué es lo que hace falta hacer, qué actividades nuevas hay que incorporar y qué es necesario, qué gastos, qué costos hay que incurrir para poder hacerlo. Estos análisis de viabilidad, se los menciono y los vemos luego en la próxima clase, son de viabilidad técnica, que refiere a la efectividad material de ejecutarlo, viabilidad institucional o legal, que se refiere a si no hay restricciones de este orden, viabilidad organizacional o administrativa, que se refiere a la capacidad del ente que lo va a administrar, del mismo modo que la viabilidad de operación técnica, la capacidad del ente operador del proyecto, la viabilidad social y política, si es aceptable en términos de sociedad civil y de gobierno, y por último, la viabilidad ambiental, si es un proyecto que no implica deterioros significativos e irrecuperables sobre el ambiente. Dejamos para lo último la viabilidad financiera, que es la que nos permite decir si el proyecto tiene previstos suficientes fondos para atender los recursos que va a demandar en cada una de las etapas. Bien, con esto concluimos esta primera clase del módulo y vamos a desarrollar un poco más analíticamente en la segunda. Bien, buenos días o buenas tardes a todos. En la clase anterior, a modo de breve resumen, nosotros señalamos la idea del proyecto en el marco de un proceso de planeamiento. Señalamos también la definición de proyecto y la definición de evaluación de proyecto. Por último, identificamos las distintas etapas por las que transita un proyecto en la medida en que se va materializando en inversión, y de esas etapas hablamos de dos de ellas, una la identificación y otra la formulación. En rigor de verdad son dos etapas que también pueden formularse como una sola de ellas. Respecto a la formulación, que es un tema que nosotros iniciamos y vamos a continuar hoy, hablamos básicamente de los estudios de viabilidad. ¿Qué son los estudios de viabilidad? Aquellos que nos permiten identificar, medir, valorar y evaluar los impactos que la materialización del proyecto provoca en la medida en que se concreta. Es decir, en la medida en que interviene en la realidad, produce cambios o impactos tanto en los aspectos, en los diversos aspectos, digamos, tanto en los aspectos físicos como en los aspectos institucionales, legales, administrativos, ambientales, financieros, económicos, etc. La idea de los estudios de viabilidad es analizar o prever los impactos que se van a producir y ver la consistencia que tiene el proyecto con el entorno en el que se desenvuelve, de modo de apreciar dos aspectos. Digamos, en primer lugar, si es viable, es decir, si es posible realizarlo, es decir, si los impactos que produce no son de naturaleza no asimilable o provocan daños importantes en el caso de que se trate de impactos ambientales, o bien no sean posibles de ejecutar por razones de naturaleza institucional o legal, y en el caso en que estos proyectos, en que estos estudios indiquen estas dificultades, también puede indicar qué actividades complementarias son necesarias realizar para remover esas dificultades y viabilizar la ejecución de los proyectos. Es decir, con lo cual incorporamos nuevas actividades del proyecto, lo que supone nuevos costos y supone un nuevo ciclo de preparación del mismo. Hasta aquí habíamos llegado, habíamos enunciado algunos aspectos de los estudios de viabilidad, el ambiental, el institucional, el legal, el de capacidad técnica, etcétera. Estos estudios de viabilidad
estos análisis de viabilidad generalmente se complementan con los diversos tipos de estudios que se realizan en la etapa de preparación de un proyecto, que no tienen como objetivo identificar la viabilidad en un aspecto determinado, sino el de procurar información suficiente que permita luego evaluar el proyecto. Estos estudios que nosotros referimos son los que señalamos en la transparencia que vemos ahora. Nos referimos en primer lugar a los 4 que están en primer lugar, que son los estudios de mercado, los de localización, los de determinación del tamaño óptimo y los de costos de inversión, operación y administración. Al final tenemos posteriormente los estudios de viabilidad a los que nos referíamos. Cuando hablamos de estudios de mercado, nos referimos no solo a los proyectos de naturaleza privada, sino que aún los proyectos públicos deben evaluar la naturaleza de la demanda para el bien o el servicio que procuran satisfacer con este proyecto. Hay actividades públicas que consisten en la provisión de determinados servicios en condiciones monopólicas. Hay veces que son monopolios de naturaleza natural, hay veces que son actividades específicas e irrenunciables de la administración pública, como las actividades de justicia, de educación, de defensa, seguridad, etcétera. Y la provisión de esos servicios debe tener en cuenta el mercado no desde el punto de vista mercantil, sino desde el punto de vista de la población meta a la que va dirigida el proyecto. Cuando nos referimos a estudio de localización, el segundo punto que señalamos en la transparencia, nos estamos señalando que cuando uno procura intervenir en la realidad, un proyecto va a demandar insumos por un lado y por el otro lado va a proveer determinados productos o servicios. La localización de esa unidad que va a realizar esa transformación de los insumos y las actividades y elementos en los servicios o productos que se van a proveer, también es un elemento que debe ser optimizado, puesto que de una adecuada localización dependerá la performance del proyecto y su capacidad de procurar el bien o el servicio en los términos requeridos de costos, de inexistencia de inconvenientes legales, de inconvenientes ambientales, etcétera. Quiere decir que los estudios de localización tienen como objetivo identificar cuál es el ámbito más adecuado que proveerá mejores resultados para todos los requerimientos que se le demandan a un proyecto. En el mismo sentido aparecen los estudios de tamaño, digamos. Localización y tamaño van vinculados porque generalmente determinados tipos de tamaño están asociados a determinados tipos de localizaciones, y ciertas localizaciones solo son posibles en la medida que tengan un tamaño determinado. Por último, otro de los estudios refiere a los costos. Nosotros dividimos los costos en 3 categorías: inversión, operación y administración, y sobre ello nos vamos a referir más exhaustivamente cuando hablemos del análisis y la viabilidad financiera. Y a eso vamos con la próxima transparencia. Viabilidad financiera. Nosotros señalamos 3 aspectos: comportamiento de la institución, requerimientos de recursos financieros y fuentes de financiamiento previsto. ¿Qué procuramos lograr con esto? En primer lugar, proyectar el resultado financiero de la institución sin el proyecto, de manera de evaluar cómo es el comportamiento de esta institución, y en segundo lugar, proyectarlo con el proyecto, de modo de ver si el proyecto va a contar con los recursos financieros en los tiempos y en las magnitudes que son necesarios para poder ejecutarse. Porque una vez que el proyecto comienza a materializarse, el peor escenario es aquel que indica suspensiones, prórrogas o dilaciones, porque todos los estudios, las previsiones que se hicieron sobre la rentabilidad del mismo se alteran, y en general proyectos que son de buena calidad, que son proyectos con buenos resultados en términos financieros, en la medida que se prorroga, demora o dilata su ejecución, terminan transformándose en proyectos perdidosos. Bien, vamos a hablar ahora
de viabilidad financiera y nos vamos a ir metiendo en el otro aspecto que es el análisis financiero. Nosotros habíamos señalado que viabilidad financiera es aquel tipo de estudio que nos permite indicar si el proyecto puede ejecutarse con los recursos que tiene la institución, con los recursos que están comprometidos por un empréstito, por ejemplo, con los recursos que se prevé contar por asignaciones presupuestarias o no presupuestarias, pero las conclusiones del estudio terminan allí. Las conclusiones del estudio dirán que ese proyecto puede hacerse o no puede hacerse o puede hacerse en determinadas condiciones. El análisis financiero remite a la bondad financiera del proyecto, es decir, si este proyecto que puede hacerse, lo mismo que otros que también pueden hacerse, ¿cuál de ellos tiene una mejor performance financiera? Es decir, ¿cuál de ellos produce mejores resultados en términos financieros? Para ello hay que operar con algunas categorías que nosotros pasamos a explicar. En primer lugar, aquí también hay que ver el rol de quien prepara el proyecto. Si el destinatario del proyecto es el ejecutor del proyecto, o es un banco, un organismo de financiamiento, o es un sistema de inversión o un sistema presupuestario. Cada uno de ellos va a tener miradas distintas sobre el proyecto y va a requerir niveles de información diferentes. Esto nosotros lo explicamos en la parte pertinente en el cuadernillo. Vayan allí tanto al ejemplo como a la información que hay, como así también a la bibliografía conexa que citamos en ese lugar. ¿Cuáles son las actividades? Veamos ahora para desarrollar el análisis financiero. Primero, identificar los componentes y sus impactos, es decir, en términos de costos y en términos de beneficios. En segundo lugar, precisarlos, o sea, medirlos con precisión, traducirlos y cuantificarlos, o sea, traducirlos en términos monetarios y cuantificarlos. En tercer lugar, valorizarlos, puesto cuando hablamos de cuantificarlo, hablamos de cuantificarlo en términos físicos y valorizarlo hablamos en términos monetarios. En cuarto lugar, sistematizarlos conceptualmente, porque no todos los costos son de la misma categoría y tienen impactos diferentes, digamos. Y por último, ordenarlos temporalmente. Vamos a ver cada uno de ellos en particular. ¿Qué significa identificar los componentes y sus impactos? En primer lugar, tomar la información de los estudios sectoriales. En segundo lugar, de allí surgen los insumos, las actividades y los componentes, es decir, los requerimientos físicos del proyecto. Y paralelamente con ellos surgen los productos que esperamos del proyecto, es decir, qué es lo que sacrificamos y qué es lo que vamos a obtener. En tercer lugar, se releva el presupuesto del ente para ver las disponibilidades financieras, como así también la fuente de financiamiento externa. Y ahí tenemos las fuentes de financiamiento tanto propias como externas, identificadas. En segundo lugar, traducimos y cuantificamos. Traducimos los esfuerzos, precisamos la magnitud de los esfuerzos y la magnitud de los resultados. Cuando hablamos de esfuerzo y resultados nos referimos a todos los insumos del proyecto, aun aquellos que en el determinado momento estén ociosos. Por ejemplo, un proyecto que ocupe mano de obra desocupada, que tiene que ser valorado de distinta manera que si ocupa mano de obra que actualmente está ocupada. No solo hay que ver, en este caso, esfuerzos y resultados, sino que también hay que ver los llamados impactos indirectos, porque todo proyecto interviene focalizadamente en un aspecto de la realidad, pero también genera otros impactos. Por ejemplo, un proyecto que procura proveer un mejor servicio de salud a través de la incorporación de tecnología electromédica de avanzada, genera como impacto la mejor calidad de la prestación de ese servicio en la población determinada, pero a su vez una capacitación al personal involucrado, que ese personal luego, para poder operar ese equipamiento, va a pasar de ser un personal que tenía un cierto grado de capacitación a un grado de capacitación mayor, y eso le significará
digamos, mayor calificación de su trabajo y por ende mejores posibilidades de remuneración. Ese también es un impacto indirecto. Estos impactos indirectos pueden ser de signo positivo como este, como así también los hay de signo negativo, y a eso nos vamos a referir más adelante. En tercer lugar, debemos valorizarlo, tanto los esfuerzos como los resultados. Es decir, los esfuerzos son llamados los costos generalmente de los proyectos y los resultados los beneficios. Estos deben expresarse en valores homogéneos. ¿Qué significa que deben expresarse en valores homogéneos? Que deben expresarse en moneda constante. Nosotros debemos pensar, tomar un mes de referencia, un periodo de referencia, en el cual hay un cierto equilibrio entre los distintos precios relativos, y eso nos permita prever los valores que van a tener esos beneficios como esos costos en el largo plazo. Por ello deben ser tomados en moneda constante, es decir, sin el efecto de la inflación. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que le dejamos en una de las últimas transparencias y que también está en el cuadernillo. ¿Qué quiere decir sistematizar conceptualmente? Hay dos tipos de esfuerzos, digamos, algunos que son de stock, que son los costos de inversión, las construcciones que son duraderas o los equipamientos que son duraderas, y otros que son flujos, es decir, que son los costos operacionales o los ingresos operacionales. Y esto es importante señalarlo porque los stock generan los flujos y debe haber una adecuada ponderación entre la magnitud de los flujos y la magnitud de la inversión. Esto nos lleva al problema de la escala. ¿Qué tamaño tiene que tener el proyecto? Porque ese tamaño de la inversión de los costos de stock debe tener una relación con el tamaño de los costos operativos, que son los flujos desde el punto de vista económico. Por último, hablamos de ordenar temporalmente. ¿Qué significa esto, ordenar temporalmente? Cada costo ocurre en un periodo de tiempo determinado. Nosotros en esa transparencia, así tenemos 3 columnas. Vayamos a la primera, dice ingresos o egresos. Algunos son anteriores al momento que estamos hablando, otros son actuales, otros son inmediatamente próximos y otros son inmediatos. Los anteriores son los costos llamados hundidos, es decir, porque a lo mejor un proyecto tuvo varios intentos antes de ejecutarse o incluso se empezó a ejecutar, puede haber cimientos, puede haber algunas actividades hechas, pero luego se abandonó. Esos costos no se consideran, porque los únicos que uno debe considerar es lo que van a ocurrir si el proyecto se materializa o se ejecuta. Entonces, por eso se llaman estos costos como costos hundidos. Lo que llamamos costos actuales son todos los costos de la preinversión. La preinversión no es otra cosa que todos los estudios y la preparación de los proyectos. Estos costos sí deben ser considerados, porque estos costos de preinversión se ejecutan para poder evaluar si es posible ejecutarse el proyecto en la actualidad. Después tenemos, una vez que termine la preinversión, como puede verse en el cuadro, y comience la ejecución y operación, tenemos 2 tipos de costos. Los primeros son los de inversión, es ese periodo breve que dura unos pocos meses o unos pocos años, depende de la magnitud del proyecto, para materializarse, ¿sí? Para implementarse, para completarse, son llamados costos de ejecución. Y los costos mediatos son los costos operativos del proyecto. Todos ellos deben ser considerados y clasificados de esta manera para que luego, en esa matriz que está ordenada por meses o por años, en cada mes, en cada periodo correspondiente, le sea asignado el costo correspondiente. Algunos criterios metodológicos para considerar los costos. Veamos. Primero, pertinencia. Solo se imputan los costos que se ejecutan si el proyecto se materializa. Si se va a ejecutar igual ese costo, independientemente de que el proyecto se haga o no se haga, no corresponde ejecutarlo. Por ejemplo, si se le paga un salario a un personal que está, digamos, ocupado parcialmente,
y durante el resto de su tiempo trabaja para hacer los estudios de este proyecto, y si no hiciese los estudios de este proyecto no haría otra cosa, allí no hay un costo incremental. Pero, por ejemplo, si en el proyecto se va a ocupar un predio que en este momento está arrendado, un predio o un organismo, o que está ocupado para otra institución o para otro organismo público, y para utilizarlo para este proyecto debe desalojarse a los otros ocupantes y destinarle otro predio o desmejorar la atención del otro organismo, en ese caso estamos utilizando un recurso. Y por más que no se pague, no haya ninguna remuneración dineraria, estamos haciendo uso de un recurso físico y ese es un costo que es pertinente. El otro elemento tiene con la categorización de esfuerzos, es a lo que nos referíamos recién, costos de stock y costos de flujos. En el caso de los stock deben tenerse en cuenta que estos costos no crecen de manera proporcional con la magnitud del producto que se va a generar, sino que hay escalas que tienen que ver con los tamaños de los emprendimientos que se ejecuten. Y además hay proporcionalidades. Estos costos no crecen en forma lineal como los costos variables, crecen de asalto. Incluso hay algunas indivisibilidades físicas. Hay veces que un proyecto, para pasar de un volumen de producción a otro, necesita duplicar el tamaño de un galpón, y un galpón no se recrece de manera continua, siempre se recrece por bloques, digamos. O lo mismo ocurre con otro. Si una máquina es insuficiente, no se compra un pedazo de otra máquina, se compra una máquina nueva. Es decir, estas son las indivisibilidades físicas que hay que tener en cuenta para considerar la magnitud de los costos que se imputan al proyecto. Bueno, cuando hablamos de flujos, también tenemos que hablar de proporcionalidad e incrementalidad, capacidad de escala y cuantificabilidad. Hay costos que a veces no son estrictamente cuantificables. Esto obliga a hacer algunas apreciaciones para considerarlos en la evaluación del proyecto respectivo. De esto están indicados también en los respectivos cuadernillos. Bueno, las categorías más usuales son estas que señalamos en esta transparencia: costo de mantenimiento, de administración y costos operativos. Esto es muy simple, no vamos a abundar en ello. Otros criterios de valorización, que esto sí es importante, distinguir los criterios financieros de los contables de los económicos. Efectivamente, los costos financieros son aquellos que demandan flujos de fondos. Cuando uno valora en términos financieros, se está diciendo, señores, esto implica una salida de caja o un ingreso de caja. Ese es un criterio financiero. En la evaluación de proyectos, en principio, se trabaja con costos financieros. No se trabaja con costos contables, que los costos contables significan algunos criterios que los contadores llaman de lo devengado, es decir, que se imputa, que se le atribuye a un periodo, a un mes o a un año determinado, un cierto costo, aunque no haya habido una efectiva salida de dinero o un efectivo ingreso de dinero en el caso de un beneficio, digamos. Esto ocurre muy propio con las amortizaciones. Se compra un bien de uso, se construye se ejecuta un proyecto y en términos contables se lo amortiza a lo largo de su vida útil. ¿Qué ocurre aquí? En términos financieros corresponde imputarse la erogación en el momento en que se materializa. Y cuando hablamos de criterios económicos, estamos pensando no en el bolsillo del ejecutor, sino en el bolsillo de la sociedad en su conjunto, es decir, en el bolsillo de la comunidad toda. Los costos se consideran en el criterio económico aquellos ingresos y aquellos costos independientemente de quién los apropie, en el caso de los ingresos, o de quién los ejecute, en el caso de los costos. En el caso, un ejemplo de criterio económico que le decía recién, la capacitación que logra el personal, que se va a transformar, que va a incrementar su calificación y que por ende va a tener posibilidad de mayor salario. Ese sería un beneficio económico que se considera en términos económicos y no se considera en términos financieros.
Y en el caso de los costos están las llamadas externalidades negativas, es decir, un proyecto que genera contaminación, que no la sufre ni la paga el propio ejecutor, digamos, que genera el contaminante, sino que el costo lo percibe el resto de la comunidad, digamos, hasta donde llegan los impactos contaminantes. También es un costo en términos económicos y no lo es en términos financieros. Bien. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es la unidad monetaria, que debe tomarse siempre una unidad monetaria homogénea y debe ser referida a un periodo base. Para referirla hay coeficientes para homogeneizarla. Se usan en cada caso coeficientes específicos que nosotros los enunciamos en los respectivos cuadernillos. Otros elementos a tomar en cuenta son la llamada vida útil del proyecto y el horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación es el periodo por el cual se consideran los ingresos y egresos del proyecto. En general, no se puede considerar un periodo extremadamente prolongado porque los ingresos y egresos previstos de acá a 20 o 25 años son de difícil previsión, digamos. Entonces siempre los periodos de evaluación son periodos más reducidos. Todo está asociado también a la magnitud del proyecto. El otro elemento quiere decir que la vida útil de un proyecto puede ser estimada en 50 años, como en el caso de una represa, o en 30 años, como en el caso del pavimento de hormigón, o en 5 años, como en el caso de un equipamiento informático, pero el horizonte de evaluación nunca llega más allá de los 15 o 20, 10, 15 o 20 años, según el tipo de proyecto de que se trate. También debe considerarse el momento de inicio de la ejecución, porque hay proyectos que producen productos estacionales o requieren insumos estacionales. Entonces, depende del periodo del año en que se empieza a materializar, tendrá diferentes costos o diferentes resultados. Lo mismo ocurre con los plazos de ejecución. Bien, con todo esto, nosotros clasificamos los costos y los beneficios. Estos conceptos, algunos están referidos en lo que yo les señalaba recientemente. Otros explicamos estas definiciones en los cuadernillos y damos los ejemplos respectivos. Nosotros vamos a pasar ahora a la síntesis del proceso de formulación del proyecto, que no es otra cosa que construir el flujo de fondos. Todos estos conceptos, estas categorías analíticas y estos criterios nos sirven para construir de manera adecuada un flujo de fondos, que es una matriz que nos permite ordenar temporalmente el flujo de ingresos y el flujo de los egresos. Pero eso lo vemos luego de un pequeño corte. Volvamos a hacer un breve resumen para ubicarnos en esta parte final, en estos 15 minutos finales de esta clase. En primer lugar, recuerden que nosotros hablábamos al inicio que la evaluación de proyectos era un proceso que pasaba de la identificación de la necesidad a su satisfacción, o en la identificación de una oportunidad hasta su concreción. Ese camino significaba un periodo de preinversión, de preparación de información, un periodo de ejecución, otro periodo de operación y por último la liquidación del proyecto. Nosotros, los estudios de evaluación de proyectos se concentran en la fase de preinversión. En esta fase de preinversión primero analizamos la identificación y luego estuvimos trabajando con la formulación del proyecto. Estamos todavía en formulación de proyecto. ¿Qué significa esto? Que hemos recorrido los distintos tipos de estudios que son necesarios de ejecutar para que un proyecto contenga toda la información necesaria para que pueda ser adecuadamente evaluado. Nosotros trabajamos primero con los análisis de viabilidad de diverso tipo, de diversos aspectos y materias. Vimos luego los estudios específicos de tamaño, localización, mercado, etcétera, que hay que realizar. Y por último trabajamos con la
todo el proceso de identificación y de los costos del proyecto que nos llevan a permitir el análisis financiero. Este análisis financiero, del mismo modo que el análisis de viabilidad, se materializa en lo que llamamos el flujo de fondos. ¿Cómo se construye un flujo de fondos? Esto no es más que poder concluir con un ordenamiento de los esfuerzos dinerarios que son necesarios de realizar y con los ingresos dinerarios que se prevén recibir a partir de la existencia del proyecto, que no se hubieran recibido de no existir el proyecto. Es decir, que son todos costos incrementales y ingresos elementales del proyecto. Veamos ahora cómo se construye este flujo de fondos. Este flujo de fondos es una matriz que nos permite ordenar esta dinámica de movimiento de fondos de manera que luego puedan ser utilizados los estimadores que nos permitan apreciar la rentabilidad del proyecto. Para ello nosotros tenemos que llegar a una especie de flujo de fondo neto para cada periodo analizado. Veamos la placa siguiente. Bien, como en todo flujo de fondo hablamos de componentes negativos y positivos. Entre los componentes negativos tenemos los costos de ejecución y los costos de operación. Si primero aparecerán los de ejecución y luego los de operación. Probablemente haya un solapamiento en algunos periodos porque aunque el proyecto no esté terminado de ejecutar, comienza a operarse. En segundo lugar, aparecen los componentes positivos que son los ingresos, que aparecerán en el momento inmediato o posterior a que aparezcan los costos de operación. Cuando hablo momento o periodo inmediato o posterior. En tercer lugar, nosotros hablamos de discretización, periodos y momentos. En general, el análisis financiero nos obliga a ordenar por periodos. No se toman los ingresos y egresos en el momento en que ocurren, sino que se los periodizan en determinados tramos que son meses, trimestres, semestres, años, etc. Así nosotros podemos hablar de periodo 1, periodo 2, periodo 3, que refiere al mes 1, mes 2 o mes 3, como así también a referirnos al momento, pero cuando hablamos de momento hablamos de fechas determinadas, momento de inicio del proyecto, mientras que el periodo es un segmento de tiempo determinado. Esto es importante porque luego las evaluaciones se van a referir a momentos determinados y no a periodos. El otro elemento que consideramos en el flujo de fondos es el flujo de caja primario, sin financiamiento. Es decir, tenemos todos los componentes negativos por un lado, todos los componentes positivos por el otro y el componente, el flujo neto. Ese es el flujo de caja primario. Ese es el resultado del proyecto puro, sin intervención del financiamiento del propio ente o de financiamiento externo. Luego a eso le aplicamos el financiamiento y tenemos el flujo del proyecto financiado, que ese flujo de proyecto, para ser viable, tiene que ser positivo en todos los periodos, porque para eso se requiere el financiamiento. Luego, en los proyectos privados, a posteriori de eso se calcula el flujo de fondos después de los impuestos, para ver lo que efectivamente resulta disponible para el ejecutor del proyecto. Veamos en la placa siguiente un ejemplo que nosotros se lo damos en la transparencia. Ustedes pueden ver allí, en la primera columna nosotros separamos las etapas de materialización del proyecto. Vemos preinversión, inversión, operación, por los costos. Y los ingresos aparecen en el periodo de operación. Primero vamos al título, se llama un proyecto de extensión de la red de gas, es un proyecto municipal donde los costos están dados por unas tareas de preparación del proyecto, que está en la etapa de preinversión. La primera columna es la columna de totales. La inspección, obra, equipamiento, etcétera, la etapa de inversión, y luego la operación del proyecto. Nos da un total de costo de menos 211, y nos da, allí hay que corregir esta primera columna de los ingresos, nos da un total de ingresos que seguramente va a ser mayor a este menos 200, a este 8 que está aquí. El flujo de fondos netos
es la diferencia entre el total de costo y el total de ingresos. No es relevante esta columna de total porque esto no nos brinda ninguna información. Lo que sí nos brinda información es cada una de las columnas posteriores. Como ustedes pueden ver, estos pueden ser años, trimestres o semestres, que denominamos 1, 2, 3, 4, 5, n-1 y n, digamos, al último mes. Podemos apreciar que los ingresos son ingresos tanto por la tasa de contribución por mejoras, con la cual se paga, se tributa los costos de ejecución, digamos, por la mejora que implica para las propiedades de los vecinos, y luego los ingresos por la provisión del bien, del producto, del gas, que es y luego un total de ingresos. Este proyecto les va a permitir a ustedes desarrollar este ejercicio de viabilidad y nos va a permitir a nosotros trabajar sobre algunos estimadores. En primer lugar, en el cuadernillo, esta columna está debidamente salvada, la columna del total, y nos va a permitir trabajar a nosotros con los estimadores de rentabilidad del proyecto. ¿Qué son los estimadores de rentabilidad del proyecto? Vayamos momentáneamente a la siguiente columna. Los estimadores de rentabilidad son unos cálculos e indicadores que homogeneizan el flujo de fondos, aún lo llevan a un determinado momento y nos permiten decir si ese proyecto es mejor que otros que están en situación similar. Cada uno de estos estimadores tiene virtudes y defectos, digamos. Es más útil en un tipo de proyecto, en un tipo de comparación, y es menos útil en otro. El primero que analizamos, el valor actual neto, significa que cada uno de los flujos de fondos que ocurren en cada año, ya sean positivos o negativos, cada uno de estos flujos de fondos son traídos al momento cero, es decir, actualizados, por eso se habla de su valor actual. Son traídos al momento cero, descontados, es decir, quitándole el valor por una tasa de interés, que es la tasa de interés de referencia, la que se está pagando en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estos flujos de fondos no es lo mismo que ocurre en el primer año, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, puesto que deben considerarse el valor que tienen en el momento de inicio del proyecto. El segundo indicador es el de la tasa interna de retorno, que indica que para que cuando ese valor actual neto de cero, ¿cuál es la tasa que hace que todos esos flujos de fondos de todos los periodos nos dé cero al inicio? Esto nos indica la tasa que paga ese proyecto, que tributa ese proyecto, que puede ser comparada con la tasa de mercado. Si uno dice esa tasa es del 20% y la tasa de interés del 15%, evidentemente ese proyecto tiene una rentabilidad superior a la tasa de mercado, por lo tanto es conveniente realizarlo en relación con la tasa de mercado. Puede compararse también con otro proyecto que tenga otra tasa de retorno determinada. Como se nos acaba el tiempo, vamos a ir al último elemento, que son los métodos y criterios de evaluación. Los vamos a enunciar aquí y los desarrollamos en el cuadernillo y en la bibliografía anexa, que en eso tiene un material específico. Los primeros son los métodos tradicionales u ortodoxos, que están centrados en el costo-beneficio, que son estos dos que les mencionaba: el método del valor actual neto y el método de la tasa interna de retorno, al cual hay que agregarle un tercero, que es la relación beneficio-costo. El segundo criterio es el de análisis costo-eficiencia, que este análisis se usa para comparar proyectos cuando, por ejemplo, los beneficios no pueden ser cuantificados y aparecen distintas alternativas que tienen distintos costos. Por ejemplo, hay un programa de mejoramiento de la salud para lactantes que tiene dos alternativas técnicas para realizarse. El objetivo es el mismo y es difícilmente valorable el beneficio de mejorar la salud para lactantes, pero uno puede comparar los costos, es decir, para lograr el mismo resultado, cuál es el que tiene un menor valor actual neto de sus costos. De esa manera
decimos que ese es el más costo eficiente, es decir, el proyecto que satisface el objetivo deseado con una menor exigencia de esfuerzos dinerarios. Y por último tenemos el análisis multicriterio, que es un método que nos permite incorporar no solo los atributos financieros de los proyectos, sino también la multiplicidad de atributos. Como hemos visto, un proyecto impacta no solo en términos financieros, sino que también impacta en términos ambientales, deteriora o mejora la calidad del ambiente, impacta en determinados aspectos, por ejemplo, contribuye a generar empleo o no contribuye a generar empleo, impacta, por ejemplo, en vincularse con otras actividades que se están realizando en la comunidad donde este proyecto se plantea o no, en mayor o menor medida, impacta en generar o no mayor capacitación del personal. Entonces, cada uno de esos impactos diferenciales tienen valor, es decir, que no solo tiene valor el resultado financiero del proyecto. Todo esto debe resumirse en una matriz que permita ponderar cada uno de estos componentes y asignarles un valor a cada uno de estos componentes y luego ver en qué medida cada una de las alternativas de proyecto satisface en mayor o en menor grado cada uno de estos múltiples criterios. Entonces, una suma ponderada y normalizada del grado en que cada proyecto satisface estos diferentes criterios nos permite encontrar una valoración final para cada uno de ellos y luego compararlos con un método que precisamente trasciende los aspectos estrictamente financieros, puesto que, como vimos, no podemos reducir la multiplicidad de impactos que tiene un proyecto meramente a lo financiero. Para resumir, dado que esta última parte es muy breve, les puedo señalar que nosotros en los ejemplos vamos a poner este proyecto que hemos citado con el flujo de fondos y vamos a evaluarlo, procurar evaluarlo con los distintos criterios que hemos señalado aquí y vamos a señalar las limitaciones, las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí terminamos con la clase, luego nos veremos con el cuadernillo y con las consultas que ustedes hagan con los mecanismos que tenemos previstos.